Vamos a recordar un aniversario más del golpe militar de 1976. Un golpe militar que dejó el tendal de 30.000 desaparecidos, casi 500 niños apropiados ilegalmente y, por supuesto, denuncias por torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad. En el año 1977 se fundó el grupo Madres de Abuelas de Plaza, Madres de Plaza de Mayo. Mezclé dos organizaciones. En 1977, reitero, se creó Madres de Plaza de Mayo. Eran 14 mujeres, entre ellas estaba María Adela Gard de Antocolets. Vamos a hablar con la hija de ella, que está en línea en estos momentos. Ella es profesora de letras, también publicó el libro Desobillando la Historia y es también una luchadora de derechos humanos. Hermana de Daniel Antocolets, un abogado de derechos humanos que también se encuentra en la actualidad desaparecido. ¿Qué tal, María Adela? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y ojalá muy bien los oyentes de la radio, bueno, y las oyentes. Sí, estamos muy bien, gracias a vos por atendernos. Y bueno, en primer lugar queremos un poco llamar a la reflexión, ¿no? ¿Qué se percibe hoy en día en este 2019, una fecha tan triste para los argentinos como fue el 24 de marzo de aquel año? ¿Qué representa para vos estar en las puertas de el Día de la Memoria en la Argentina? Realmente estar a las puertas de eso no solo significa más o menos 2 o 3 semanas de intensísimas actividades, una tras otra, que dan mucho sentido de esperanza, porque yo noto al menos me parece percibir muchas más actividades que en grupos pequeños, en colegios, en sociedades de vecinos, más que en las villas también, más que en otros años, sino que siempre la llegada de la proximidad del 24 de marzo mezcla, como en casi todas las actividades nuestras, en casi todas las reuniones íntimas también. Al decir reuniones íntimas digo entre madres y quienes las apoyamos. Somos un grupo de hermanos y otros compañeros y compañeras que las apoyamos, en algunos casos como el mío desde siempre. Lo que sentimos es esa mezcla de entusiasmo, de cierto optimismo, de satisfacción por saber que estamos en caminos que son justos, y a la vez la tristeza de pensar que nuestros hermanos, en el caso de las madres, sus hijos e hijas, no están con nosotros, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, va a haber el jueves 26 un encuentro sobre cuáles son los modos más eficaces de reparación, y creo que en absoluto se van a referir a dinero, sino a otros modos más integrales, más fundantes de reparación, en estos tiempos de una justicia que todavía es una justicia de transición. Van a estar el juez Rafecas, va a estar Jorge Tayana, mucha gente muy valiosa, jóvenes estudiantes egresados hace poco de gran valor. Toda esa gente, ese encuentro, es un encuentro donde mi hermano Daniel tendría que haber estado. Claro. Uno siente, va con angustia, va contenta y a la vez con angustia a participar, o al menos a asistir, escuchar, anotar lo que se dice, lo que se informa en encuentros de ese tipo, diciendo, pucha, Daniel tendría que estar acá al frente, ¿verdad? Bueno, Daniel fue secuestrado junto a su pareja Liliana en aquel entonces. Sí. Bueno, no se tuvo más noticias de él. Se conocía como un abogado y profesor que defendió presos políticos y estaba conectado con la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Digo esto como para hacer una especie de resumen de cuál era su labor, ¿no? Sí, eso es. No se supo más nada de él, no hubo más indicios de
En de realidad su desaparición? hubo indicios. Daniel no era un desconocido, no era imposible que su nombre resonara un poco, dado que era un experto en derecho internacional y escribía mucho, asistía a congresos, andaba en forma notoria por tribunales, en la ciudad, en el Palacio de Tribunales, en el cual había establecido su estrado. Él no tenía oficina, era bastante pobre, y hubo noticias sobre él como secuestrado, no solo por su querida compañera, que es mi querida cuñada, que salió, gracias a Dios, y en forma totalmente azarosa, como ha sucedido en tantos casos, es decir, en tantos casos no, porque muy poca gente ha sobrevivido, pero algunos de los que han sobrevivido ha sido en forma azarosa. Salió de la Escuela de Mecánica de la Armada y tuvo siempre la voluntad y la lucidez de denunciar donde le fuera requerido, dentro y fuera de nuestro país. Entonces, las primeras noticias sobre Daniel, y durante mucho tiempo las únicas, las tuvimos a través de Liliana. Esas noticias fueron confirmando, ellas mismas se fueron afirmando a sí mismas en la certeza de que el secuestro había sido en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde trabajaban grupos mixtos de varias fuerzas a las órdenes de los marinos. Varios de esos marinos, nunca podremos saber cuántos, es decir, nunca yo podré saber, y Liliana tampoco, cuántos han quedado fuera de un castigo condigno, de un castigo constitucional, pero varios de esos marinos están presos para siempre. Y esto enaltece y dignifica a nuestra sociedad, ¿verdad? En esta época en que sale mal olor de tribunales, y sobre todo tribunales federales, sigue habiendo jueces dignos. Por otra parte, otras muchachas, otras señoras liberadas mucho tiempo después, Liliana y mi hermano fueron de los primeros tiempos, de los detenidos desaparecidos de los primeros tiempos de trabajo en de los grupos de tarea de la ESMA. Otras personas permanecieron años en ese infierno. Liliana, por cierto, las valora enormemente porque supieron resistir y supieron salir y denunciar, como fuera. Esa denuncia pública, afrontando riesgos personales, justifica cualquier caída que se haya tenido dentro de la caída, ¿verdad? Cualquier caída que se haya tenido dentro del infierno. Esas compañeras mencionaron el nombre de Daniel como alguien que pudo estar, que estuvo dentro de la ESMA, apellido que habían escuchado. Claro, porque estaban tapados, eran trasladados de habitaciones pequeñas, como que era difícil identificar definitivamente a quienes estaban allí como presos políticos, y aparte se desapareció mucha documentación. Y aparte desapareció mucha documentación, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad nunca han entregado sus cuidadosas anotaciones que existen, solo alguna vez ha podido rastrárselas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la Policía de Mendoza, el Ministerio de Defensa, en la época de Agustín Rossi, tuvimos la suerte de que se encontrara en algún rincón un montón de documentación que el entonces ministro de Seguridad llevó en copias a uno por uno de los organismos de derechos humanos, un gesto que no había tenido precedentes antes, para ser utilizados en donde tienen que ser utilizados, ¿verdad? Sobre todo en los juicios contra criminales de lesa humanidad, tal como han servido. Es decir, toda la documentación trata de obtenerse. Yo en estos momentos tengo la alegría y la congoja, desde luego, de
una cita inminente con el secretario de la Conferencia Episcopal. La Iglesia está entregando copias de documentos sobre, yo los he pedido sobre Daniel, sobre mi madre y sobre mí misma. Esos documentos que me van a entregar probablemente refieran, sean copias de cartas que yo tengo también. Es poco probable que el Vaticano entregue, ojalá que sí, documentos que orienten realmente la búsqueda, es decir, documentos que también han elevado al Vaticano los represores. Pero es poco probable que nos lo entreguen. Pero algo me van a entregar, algo nuevo veré. Bueno, ojalá que sean noticias que ayuden a esclarecer el paradero, ¿no?, de tu hermano. Tu mamá, María Adela Garde-Antocolets, recordemos que fue vicepresidente, ¿no?, de Madres de Plaza de Mayo, la línea fundadora, junto a Eve de Bonafini, ¿no? La cosa es así. Sí. En una época, las madres se formaron a partir de abril del 77 como un movimiento que las sorprendía a ellas mismas cómo iba creciendo. De nuevo, la alegría de ser cada vez más y la congoja de ser cada vez más. Ese movimiento avanzaba en medio del debate sobre si seguía siendo un movimiento o se volvía una institución. Dicotomía falsa, según mi criterio. Mi madre, muy sensata, defendía el volverse una asociación que nunca tenía por qué perder el fuego del movimiento, ¿no es cierto? Yo lo creo también. De sus integrantes depende esa fuerza. Se volvió asociación en agosto de 1979, toda otra fecha que se diga está equivocada. La asociación formalmente se constituyó ante escribanos en agosto del año 79 y esa asociación se llamó Asociación Madres de Plaza de Mayo. Mi madre formó parte de la fundación del movimiento y dos o tres de sus hermanas, porque algunos dicen que son tres y otras de las madres dicen, no, acuérdense que eran dos por lo pronto de mis tías y mi madre estuvieron en aquello que era una reunión de pie, sin movimiento, el primer día histórico de las madres. Por supuesto que había madres en todo el país moviéndose desde antes de eso, como mi propia madre y mis tías, para buscar a sus desaparecidos. Pero ese día se motivó un hecho histórico. Mi madre fue, en ese sentido, fundadora del movimiento de madres. Y también fundadora en el año 79, firmante como Nora Cortiñas, Sheila Mignone, Carmen Lapacó, Marta Vázquez, Georgie Eppelbaum, fundadoras de Eve también, Eve Bonafini, de la Asociación Madres. La Asociación Madres siguió con algunos debates internos que se iban profundizando hasta los comienzos del año 86. Y entonces ahí surgieron dos líneas. Prosiguió la Asociación Madres de Plaza de Mayo y se formó una, que yo encuentro poderosa línea interna, que es la línea fundadora. Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esta asociación tiene personería jurídica, en fin, es asociación sin fines de lucro, y creo yo que es bastante fuego interior, ¿verdad? Bien. Tu mamá enfrentó años muy duros de la dictadura militar y la imagino volviendo al hogar que compartían de una manera muy fuerte, ¿no? Con un carácter muy valiente ante las amenazas, el acoso de los militares que manejaron la plata del Estado como para poder secuestrar a los demás tal cual. y someterlos, ¿no?, a torturas incluso. ¿Cómo vos la recordás a tu mamá, que falleció en 2002, recordemos, a los 90 años? En el 2002, a los 91. En ese regreso, y si nos podés comentar un poco cómo era la personalidad de ella, como para que la conozcamos. Sí, cómo no. Ella era una persona, una mujer muy plantada, con mucho humor. Escucharla, un amigo mío me decía, no, yo quiero ir a tu casa
hace muchísimos años, ¿no es cierto? Sí. Para escucharlo a Daniel y para escucharla sobre todo a tu madre, contar los cuentos, las anécdotas de San Nicolás, su ciudad de nacimiento, o para contar distintas cosas. Era una gran narradora de acontecimientos cotidianos, muy divertida en eso, y una persona con un poderoso, una poderosa sensatez. Yo antes lo llamaba a eso sentido común, ahora sentido común significa tiene otro significado. Una persona con un poderoso sentido común en el antiguo, con su antigua acepción, que se aferraba o proponía tomar todas aquellas tablas de salvación que aún en medio del caos estaban tendidas. Por ejemplo, acudir a la CONADEP que había formado Alfonsín, y aclaro que mi madre no era de ningún partido, no era radical, no era peronista, no era una persona de izquierdas, pero sí era una persona muy sensata. Si Alfonsín, en vez de aceptar lo que pedían los organismos, que era una comisión de notables, digamos, o mejor dicho, una comisión bicameral, decidía formar una comisión de personalidades llamada la CONADEP, bueno, no había otra, había que ir a la CONADEP. Sin embargo, la mayor parte de lo que entonces se denominaba la Comisión Directiva de Madres, que estaba formada por unas 18 madres, me parece recordar, era un grupo grande, una gran gobierno colectivo. Como la mayoría decidió no ir, mi madre obedeció esa decisión, pero ella no estaba de acuerdo con eso. Por suerte, Liliana, que estaba en el país en ese momento todavía, acudió a la CONADEP e hizo su propia denuncia, que era la misma que hubiera hecho mi madre. Esas cosas, el tomar aquello que se presenta, aunque no sea lo ideal, eso la caracterizaba. Y en cuanto a sus gustos, ella iba al cine, iba al teatro, eran muy frecuentes las reuniones de madres aquí en mi casa, más frecuentes aún en casa de Emilio y de Chela Mignone, también en casa de Yogi Eppelbaum, donde no era extraño, yo he ido mucho a casa de Yogi Eppelbaum, en su enorme living, confluían periodistas e investigadores extranjeros, científicos extranjeros, interesados en los temas de identidad, que por supuesto eran derivados, orientados hacia las queridas y hermanas abuelas, siguen siendo nuestras hermanas hasta hoy. Mi madre era amenazada aquí en este edificio desde el cual yo te estoy hablando. Yo estoy en un 10º piso, en las paredes, abriendo esta puerta, a un lado y a otro de la puerta de mi departamento, en plena madrugada fueron pegados, digamos, con el acompañamiento de un portero que temblaba, ¿verdad? Carteles grandes que decían María A. Antocolets, madre de terroristas, o madre de terrorista. Lo mismo pegaron en las paredes de la casa, que esa era una casa, de Juanita Pargament, hoy fallecida, y lo mismo a ambos lados, y esas fotos las tenemos, fotos del cartel que aquí se puso, también las tengo. Madre, por ejemplo, Enriqueta Maroni, madre de terroristas. Allí sí podían decir en plural terroristas, porque 2 de los 3 hijos de Enriqueta están detenidos, desaparecidos. En el caso de Juanita, un muchacho está detenido, desaparecido. Con eso pretendían intimidarnos. Pero prosigo la anécdota. Sí, por favor. Cuando una querida abogada del CELS, hermana de un desaparecido, Choli Maratea, llega a casa en su coche para acompañar a mi madre a hacer una denuncia judicial, van en el auto, Choli le dice, y esto es una anécdota contada por ella, María Adela, como le decían a mi madre, María Adela, qué terrible, qué terror, ¿verdad?, esas amenazas. Mi madre le dice, mira, mija,
quien haya ido con la amiga de todas, que era Georgie Eppelbaum, ¿verdad? La madre Georgie Eppelbaum. Quien haya ido en el coche, en el auto de Georgie Eppelbaum, manejando Georgie por Buenos Aires, a eso le tiene miedo. Las amenazas son lo de menos. Terror yo he sentido en el coche de Georgie Eppelbaum. Esto es muy gracioso porque muchas recordamos cómo manejaba Georgie. Realmente una sobrevivía cada día que Georgie se ofrecía a llevarla a uno en el auto. Era terrible, no respetaba los semáforos. Ella creía que la calle le pertenecía. Entonces mi madre le decía, eso era terror, no las amenazas. Bueno, eso la pinta de cuerpo entero a mi vieja, era muy entera, una persona muy entera. Algunas de las madres dicen que cuando ella entraba a la puerta de cual fuere en ese momento la sede de madres, que a veces se han encontrado sin sede, entraba María Adela y las cosas se ordenaban, las personas se calmaban, como en un rompecabezas que encuentra su lugar. La gente se sentaba. Tenía una verdadera autoridad no autoritaria. Quiero marcarlo porque siempre, yo también, siempre hemos estado en contra del autoritarismo, fuera donde fuere, incluso en los organismos de derechos humanos, que a veces hay alguna tendencia. Los argentinos somos medio tendientes a veces, si podemos, si se dan las circunstancias, a mostrarnos un poquito autoritarias. Lo de madres fundadoras tendría que llamarse madres fundadoras y asamblearias, porque trabajan bastante con un sentido asambleario. Puede haber discusiones, debates que muestran la riqueza de esa situación horizontal, ¿verdad? Bien. María Adela, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy grato, muy conmovedor escucharte. Muchas gracias a ustedes, a vos, Ricardo, y a todos los que facilitan esto. El difundir es lo más para mí. Totalmente. La memoria es lo que nos constituye, lo que nos hace como personas y nos dice qué proyecto tenemos hoy, ¿no? Tal cual. Yo estudio mucho los temas de la memoria, intento estudiarlos, conocerlos, debatirlos, y entonces, más que dar el propio testimonio, prefiero esas preguntas que quedan en el aire, ¿no? Sí. Quedo a disposición de ustedes. Bueno, María Adela, muchísimas gracias. Ha sido muy amable y, bueno, muy grato escucharte en esta fecha tan próxima al Día de la Memoria, la Justicia y la Verdad. Muchas gracias. Que tengan un gran día 24 en Posadas y en todo Misiones. Bueno, vos también. Buenos días. Hasta luego, un abrazo. Buenos días. María Adela Antocolets, la hija de María Adela Garde Antocolets, una de las 14 mujeres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y María Adela, que se llama como su madre y que es hermana de Daniel Antocolets, uno de los 30.000 desaparecidos en dictadura militar, del cual hoy no se sabe su paradero. Él fue un abogado y profesor, defensor de presos políticos, conectado con la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Hasta el día de hoy no se sabe su destino, ¿no? Y un poco como para hacer memoria, ¿no? Un ejemplo que daba María Adela es que viene escrito en la pared de su casa: María Adela, madre de terrorista, ¿no? Una acusación de grupos de tarea que hacían en aquel entonces como para, de alguna manera, mentir respecto de a qué se dedicaba el abogado Daniel Antocolets en aquel entonces, ¿no? Algo que funciona hasta el día de hoy, ¿no? Grupos de tarea que se encargan de tirar por la borda, no sé, a personalidades que se dedican a hacer un trabajo honorable, ¿no? Un poco como para traer a la memoria, justamente, antes del 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.